Porque como médicos muchas veces tratamos la enfermedad, el problema físico, pero nunca hablamos del tema emocional. Claro. El sexo anal es un problema porque tiene que ver con tu poder y tu masculinidad. Entonces, en tu entorno social eso está visto como algo, como un disvalor. Pero los valores, tus valores familiares, tu carga social, todo está con vos ahí adentro. En ese momento que estás ahí, incluso cuando estás teniendo sexo, no quiero decírtelo para que en la próxima tengas problemas, pero está toda tu familia con vos ahí. Está toda tu familia, incluso hasta tus ancestros están ahí, ¿no? No es lo mismo tener una caries que tener una sífilis. O lo contrario también, el sí tener la infección y no revisarte, no checarte, no saber que la tienes y hacer algo al respecto por este miedo, esta culpa que nuestra sociedad nos impone. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a La Manzana de Adán. Mi nombre es Ismael Rossi y soy psicólogo. Y yo soy el doctor Miguel Buenrostro y les mando un saludo desde Puerto Vallarta. Sí, desde Puerto Vallarta para todos ustedes en este pequeño gran espacio de La Manzana de Adán. Gracias por estar con nosotros. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Súper bien, la verdad que súper contento de esta iniciativa. A ver, a veces sí da, para quienes están del otro lado, un poquito de... Normal. Y hoy queremos iniciar hablando un poco sobre lo que es la salud sexual y hacer una introducción a lo que va a ser este podcast, este programa. Y pues, ¿por qué no empezamos hablando de qué es la salud sexual? Dale, a ver, estaría buenísimo. Bueno, por definición, se considera el bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad, lo cual se me hace súper importante porque como médicos muchas veces tratamos la enfermedad, el problema físico, pero nunca hablamos del tema emocional. Claro. Y la sexualidad tiene una relación muy cercana a las emociones. No es todo berenjena y papaya. O sea, no es todo berenjena, papaya y duraznitos. Porque generalmente cuando hablamos de sexualidad es como que decimos, bueno, esto tiene que ver con la berenjenita, con la papaya o con el duraznito. Y no, tiene que ver con tu registro emocional, con tu identidad, o sea, cómo te ves a vos estando con otro. O sea, y ahí entra lo emocional en juego, ¿no? O sea, está buenísimo. Es toda una sola cosa. Claro. Por ejemplo, muchas veces vienen pacientes a consulta por disfunción eréctil y el 90% de las ocasiones el problema no es físico. Casi siempre todo el mundo piensa, tengo bajo la testosterona, tengo algún problema hormonal, o tengo algún problema específicamente en la zona genital, y la realidad es que la mayoría de las veces todo está acá. Ajá. Entonces es importante poder tratar al paciente y vernos desde un conjunto que somos, mente y cuerpo. ¿Y eso tiene que ver con la definición que traías de salud? Sí, claro. Físico, emocional, mental y social. Claro. ¿Qué me puedes decir de lo social? Wow, un montón, porque es decir, son las condiciones materiales de la existencia del ser humano. Son las condiciones materiales que tenemos de existencia. Obviamente que el contexto social va a tener muchísimo que ver, porque vamos a suponer que en tu contexto social inmediato, o sea, ser gay es todo un problema. Lo que estoy poniendo por la cuestión gay, ¿no? O, por ejemplo, a ver, mira, vamos a hacerlo mucho más amplio. El sexo anal es un problema porque tiene que ver con tu poder y tu masculinidad. Entonces, en tu entorno social eso está visto como algo, como un disvalor. Es decir, si practicas sexo anal sos menos hombre, o si practicas sexo anal es como que es un acto denigratorio, o tiene que, bueno, el contexto social va a determinar cómo te vas a acercar a esa práctica, porque, ya Freud lo decía, el ser humano es individual, pero también es un ser social. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo social no es algo que exista solo ahí afuera, no es algo que exista en el ambiente, sino que el ambiente te habita a vos, vos cargas con lo social.
O sea, a lo mejor te pasa a vos que estás ahí, estás solito en un antro, pero tus valores familiares, tu carga social, todo está con vos ahí adentro. En ese momento que estás ahí, incluso cuando estás teniendo sexo, no quiero decírtelo para que la próxima tengas problemas, pero está toda tu familia con vos ahí. Está toda tu familia, incluso hasta tus ancestros están ahí, ¿no? Con todos esos patrones culturales de comportamiento y el deber ser, todo eso nos acompaña. Entonces, somos en tanto individuos, pero además cargamos con lo social y lo social va con nosotros. Entonces, imagínate cuando estás con otro. El otro también tiene su carga social. Claro. ¿Está? Y además en esta sociedad que es bastante machista, o sea, estamos hablando de países latinos, México, en el que no se habla de sexualidad, en casa no se habla de sexualidad. En la mayoría de las casas, pues tus padres jamás te hablaron de sexualidad, jamás te hablaron de lo que es una infección de transmisión sexual, jamás te hablaron del uso del condón o de cómo cuidarte, de qué se hacer, de qué no hacer. Entonces, todo lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido mediante esta carga cultural y a estas reglas no escritas, muchas veces ni siquiera dichas, que simplemente tenemos que cumplir bajo esta sociedad. No, incluso lo que no hay que hacer. Claro. Lo que no hay que hacer, lo que está mal hacer. Y a veces nos acercamos a la sexualidad a través de la pornografía y creemos que realmente el sexo tiene que ser eso. Y muchas personas luego se sienten como que, hey, yo tengo que tener esa performance del actor. El actor tiene muchas formas de tener la erección durante... Muchos centímetros. No sé, ok. Bueno, depende de qué país provenga. ¿De qué tipo? Ok, bien, volviendo al tema. Los actores en las películas XXX profesionales, no hablemos de los amateurs, utilizan muchas técnicas como para estar erectos durante 1 hora que por ahí dura la toma, o 2 horas, tienen que estar erectos. Y para estar erectos, acá el doc sabrá muy bien lo que tienen que hacer para mantenerse con esa erección. Ahora, vos no te vas a inyectar algo en tu berenjenita para estar, ¿ok? Pero los actores suelen hacerlo para mantener ese rendimiento. Ahora, vos imagínate que construís tu sexualidad a partir de alguien que utiliza eso para mantenerse viril y para filmar. Son actores, o sea... Claro, y luego vienes a consulta pensando que lo normal es durar 30 minutos teniendo sexo y piensas que tienes una disfunción porque simplemente no puedes hacer lo mismo que ves en los videos y que ves en las películas. Es como que está normal. Claro, como ir a estudiar circo y el primer acercamiento que tenés viendo Spider-Man. O sea, no vas a ser Spider-Man. Claro, como ver una película de superhéroes y pensar que lo normal es levantar un auto. Claro, exacto. Así que no lo intenten en casa. Bueno, ese tema lo tocaremos en otro podcast, específicamente hablando de disfunción eréctil y el no por. Muy bien. ¿Qué más, Isma? Está muy buena la dimensión psicológica, porque es el emocional, ¿no? Que decimos. ¿Qué es lo que te empieza a pasar con la sexualidad? Porque nosotros decimos la sexualidad e inmediatamente, como dijimos al principio, berenjenita, papaya y durazno, no sé, como que lo primero que nos aparece. Y que en realidad la sexualidad tiene que ver con nuestra identidad, porque tiene que ver con el registro, con el ejercicio del placer. Y la verdad es que nuestro cuerpo evolucionó para, o sea, hacer una liga entre lo que es el sexo y el placer, porque nos produce placer. O sea, en realidad la experiencia debería ser placentera. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Tiene mucho que ver con la relación que tenés con el placer. ¿Por qué? Porque a veces el sexo se carga de culpa. Y cuando la culpa entra, ahí entra lo social, cuando la culpa entra en el juego, se interrumpe mi relación con el placer. Entonces deja de ser placentero. O lo hago por obligación, porque me tengo que demostrar algo. O porque tengo que tener una performance y tengo que demostrarle al otro, y en realidad me lo estoy demostrando a mí mismo, algo que carga en mí por una cuestión social. Entonces imagínate en ese momento
donde encima tenés que ser un actor porno, desarrollar un montón de habilidades, estás como en un examen de la universidad. Y eso puede afectar, de hecho, lo hace, tu capacidad de mantener una erección. En consulta te habrán llegado un montón de personas que vienen con ese... Sí, sí. O lo contrario, hacer cosas por la presión social. Exacto. También. El sentirte presionado de que tienes que hacerlo porque todos tus amigos o todas las demás personas lo están haciendo, y a veces hacer las cosas sin querer, sin saber, sin tener la información adecuada y sin protegerte adecuadamente. Exacto. Entonces, hablemos de infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta ignorancia no hay de cómo se transmite? A veces también tengo pacientes que llega asustado, digamos, porque tuvo un contacto sexual, no sé, sexo oral, por así decirlo, y viene con toda esta culpa, con todo este contexto social, pensando que ya tengo SIDA, ya tengo VIH. Entonces, creo que hay mucho que hacer, hay mucho que decir, hay mucho que hablar, y creo que este podcast va a dar muy buena información sobre eso. Sí, sobre todo. Recordemos que la salud no está relacionado con la cuestión de la enfermedad o las infecciones. Es decir, bueno, estar saludable es no tener una infección. Lo saludable es que corramos el riesgo, porque es como cuando vas a comer, comemos algo en la calle, nos comemos unos tacos en la calle. Lo saludable es que de vez en cuando, no te voy a decir todos los días, nos comamos unos tacos en la calle. Ahora, ¿que estamos expuestos al riesgo de contraer alguna infección estomacal? Y sí, la verdad es que sí, ¿o no? Bien, por ahí estoy diciendo cualquier cosa, acá, mirá, tengo la fuente, tengo el médico al lado mío. O sea, te puede pasar que comes algo y no te cae tan bien. ¿Y por eso vas a dejar de comer? No. Ahora, ¿te va a dar culpa de comer lo que estás comiendo en la calle? Bueno, si a lo mejor estás a dieta, a lo mejor sí te agarra algo de culpa. Pero, es decir, el sexo es tan primario y tiene que ver y atraviesa tanto la cuestión de nuestra cultura que dispara estas cuestiones de culpa, de carga social, del deber ser, y cuando encima a eso le añadimos una infección, a veces la infección en una cultura judeocristiana aparece como un castigo, porque hice algo que no tenía que hacer. Entonces, esto que me dio es una marca, se lleva como un estigma, es un castigo divino porque transgredí alguna norma. De hecho, el uso de esta palabra, ¿no? Sí, yo estoy limpio, ¿no? Lo he escuchado bastante, ¿no? Estoy limpio. Lo he escuchado no solamente en Latinoamérica, lo he escuchado I'm clean, ¿ok? Lo he escuchado varias veces. Esto de estar limpio o estar sucio, como que hay una categoría de valor en la cuestión de una infección. ¿Qué una infección puedes tenerla en una muela? No, no es lo mismo tener una caries que tener una sífilis. O lo contrario también, el sí tener la infección y no revisarte, no checarte, no saber que la tienes y hacer algo al respecto por este miedo, esta culpa que nuestra sociedad nos impone, ¿no? Y a veces realmente el problema hoy en día es que no sabes que tienes una infección y esa infección está dañando tu propio cuerpo, cuando podrías hacer estudios, saberlo y al siguiente día empezar tratamiento. Se controla, se quita y no pasa absolutamente nada. Hablando específicamente de VIH, por ejemplo, ¿cuántos casos no hemos visto de pacientes que llegan en fase terminal? Por la culpa simplemente, por el qué va a decir mi familia, qué va a decir mis amigos, qué va a decir la gente que me conoce, ¿no? Exacto. Y la realidad es que hoy en día nadie se tendría que morir de VIH. El VIH es 100% controlable, el VIH es tratable e incluso prevenible. Y de eso es nuestro próximo capítulo, de cómo prevenir el VIH. Va a estar buenísimo, presten mucha atención porque yo siento con el dedito así encima. Estamos hablando de la culpa y pasa que, bueno, fui maestro en un momento de mi vida, entonces tengo el dedito. Escuchen, sí, les hago así con el dedito. Va a estar buenísimo porque no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de salud. Y cuando estamos hablando de salud, estamos hablando de placer. Estamos hablando de cómo puedes disfrutar saludablemente algo que construye tu vida,
que te ayude a desarrollarte y te ayude a crecer. Recordá que la única forma de crecer es con el otro. Así que cuando estás con el otro, estás creciendo. Y qué bueno que lo hagas con placer, porque el sexo está para eso, para relacionarnos con el placer, no para reproducirnos, como muchos ahora quieren volver a instalar esta cuestión. El sexo tiene que ver con reproducirte. Ok, ¿qué haces comiéndote esa torta de pierna? Si eso no tiene que ver con sostener tu metabolismo. Hey, hacemos, comemos, tenemos sexo, tomamos por placer. ¿Por qué? Porque nos produce placer. Y lo que nos produce placer nos lleva a repetirlo. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo con salud? Y hacerlo mucho y bien es súper saludable. De hecho, te hace bien el rostro, de la cara. Claro. Sí, lo más importante es tener la información adecuada. Por supuesto. En toda la vida tenemos que tener un equilibrio. Uh-huh. Pero lo peligroso realmente es hacerlo sin saber. Cuando hoy en día hay tantos métodos y hay tantas formas de cuidarte y prevenir y estar saludable y disfrutar. Simplemente conectarte con tu pareja y disfrutar el momento, sin preocuparte. Y si no fuera tu pareja, si fuera bueno, con tu pareja del momento. Sí, o las personas que estén ahí. ¿Ah? No o sea, usemos la imaginación. Puede haber mucha más gente involucrada en ese momento. Y recordemos que andar en camión es aún más peligroso salir a la calle es más peligroso que tener sexo en sí mismo. Así que, chicos, chicas, la verdad es que está buenísimo y está bueno que se informen de la fuente correcta. ¿Ok? Muy bien. Pues, listo. Esperamos verlos en el próximo capítulo de nuestro podcast y gracias por vernos. Igual déjennos comentarios, preguntas, temas que les gustaría de los que habláramos y bueno, muchas gracias. Y nos den un like, por favor. Denos un like, compartan, así el algoritmo sabe y circula la información, porque si no le dan like, y a lo mejor llegaron hasta acá y no le dieron like. Si llegaron hasta acá es porque les interesó y les gustó. Así que denos un like, que eso está buenísimo, compartan, para así el algoritmo lo sigue mostrando y hay más de esta información, no solamente con nosotros, con cualquier divulgador que les haya llamado la atención, háganlo porque el algoritmo de esa forma lo comparte y hay muchas más voces dando vuelta y eso está buenísimo. ¿Ok? Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Adiós.